Hola amigos de YouTube, soy yo, su amigo el Necromancer, también conocido como el Mandarinas Combos Locos XD. Bueno, hoy les traigo una anécdota 100% real no fake que me pasó con el Soku. Por favor no se rían porque si me pasó y es algo que me tiene profundamente traumatizado. Pero antes quiero mandar un saludo a mis amiguis del Suwai, del Sukuwai, un saludo para Payaxis, el BGS Evans, el Bonsai, el Bern Dineros, Guante el que no usa Killing Doll, la jamón gostosa, Sigi el lechugin literal que sé que no está jugando en serio, el Bougas, el Netflix loco Flama loca, el Bananito, y a todos los amigos brazucas. Esta es la historia de Decarabia el payasito del infierno. Era un día lluvioso, me disponía a practicar mis combos de Youmu como siempre, pero noté algo raro, aunque no le di importancia. Cuando pasé por el chat creí ver una imagen de payaso realísticamente realista, tenía los ojos rojos sangrantes. Me reí, ignoré la imagen y seguí practicando mis combos con Youmu, pero poco tiempo después escuché un sonido de notificación distorsionado, y entonces noté que el personaje sobre el cual estaba practicando mis combos se empezó a mover. Dio apenas un paso hacia adelante, casi imperceptible, pero totalmente imposible ya que estaba en Practice Mode. Ese personaje, por casualidad o por karma, era Iku. De repente el juego se reinició y entró rápidamente a una partida online, no podía creer lo que estaba viendo, Iku movía su bufanda estrepitosamente, su cara pintada de colores llamativos me dijo ahora asistirás a mi última broma, mientras golpeaba a Youmu con su J2 vi que Youmu empezó a sangrar. La partida inició inmediatamente, sin entrar a la pantalla de selección de personaje. En cuanto a la selección del escenario, solo existía una opción, y sin importar cuánto moviera el cursor, no podía acceder a los escenarios normales. El nombre de ese escenario era El Circus, y mostraba una fotografía de un circo con cadáveres de niños reales despedazados y siendo devorados por los animales. Después de perder la primera partida Youmu estaba cortada a la mitad y de fondo se podía escuchar una voz distorsionada de forma diabólica diciendo Irgud malo culiao. De repente me di cuenta que por más que intentaba defenderme Iku poseía un veil infinito, mientras se reía. Sentí que la electricidad de sus ataques me dio un pinchazo en los brazos a través del teclado, ahí es cuando me di cuenta que solo tenía una opción, usar el clon, pero cuando lo usé ya fue demasiado tarde, ya estaba arriba mío. Y entonces lo noté, debajo de nuestras barras de vida, había un elemento anormal, fuera de lo común. Allí estaban, los contadores de rounds ganados, y por ganar, mostraba 7 espacios en el lado de Iku, y solo 2 espacios en el lado de Youmu, uno de ellos ya ganado, desde antes de comenzar la partida. ¿Era eso una clase de handicap? En efecto, para sobrevivir, tenía que evitar que Iku me ganara 7-1. De repente, sentí una bufanda atravesándome el pecho, mientras se mostraba que la Iku había ganado un round, casi no podía respirar hasta que empezó el otro round, era momento de empezar de nuevo, lo llegué a poner en corner y me puse a apretar 2 a lo más rápido que podía, y una carta extraña apareció en el deck de Iku. Era una carta roja como la sangre, y parecía tener fotografías reales de cuerpos muertos en su imagen. Iku activó esa carta inmediatamente, y en la parte superior de la pantalla se mostró su nombre Veils Light Hell. En ese momento el fondo se puso negro, y las animaciones de Iku dejaron de verse naturales. Se trataba de sprites nuevos, completamente dibujados desde cero, eran cuadros que, estaba seguro, no se encontraban en la data del juego. En estas nuevas animaciones, la piel de Iku se tornó completamente pálida, alrededor de sus ojos se hallaban detalles en forma triangular, como maquillaje, y sobre su nariz se materializó una rueda escarlata que goteaba sangre. Me dio un golpe y perdí la visión de lo que pasó, mi vista se nubló y cuando volví a ver se veía partes de Youmu en el suelo y Iku ganando la ronda, se empezaba a reír con un audio distorsionado, aún lo recuerdo a día de hoy. Finalmente, perdí 7-1. Lo logro. No hubo palabras de parte de Iku, pero en el fondo lo supe, como si de un mensaje subliminal se tratase. Ese resultado, 7-1, constituía una venganza, por motivos que escapan a mi comprensión, pero que debieran ser sumamente antiguos. Creí que el suplicio había terminado, pero en mi pantalla, que habíase puesto completamente negra, apareció el mensaje. ¿Qué tal un último chiste? Escuché un sonido tocando mi puerta. Knock knock. Me levanté de la silla, exasperado. ¿Quién es? Exclamé. En ese momento, hubo calma, un silencio incómodo que ejercía una presión sobre mí más fuerte que un Oki con Exodia y 2 de la Jetbox. Finalmente noté que una hoja de cuaderno se deslizaba por debajo de mi puerta.
Resolví que sería peligroso acercarme, pero mi curiosidad pudo más. La levanté, y leí el mensaje que en ella se hallaba escrito. Mi invite, Necromander Galaxis. Mi invite, Necromander Galaxis.